Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando qué es el Espíritu Santo. Esta es la última presentación de esta serie. Hoy vamos a estudiar en esta sección qué nos da el Espíritu Santo. Si desea saber qué es el Espíritu Santo y no ha visto las anteriores presentaciones, le invito a que en este mismo canal las busque y que pueda disfrutar la serie completa acerca del Espíritu Santo. ¿Qué nos da el Espíritu Santo? En la Escritura hay un dato relevante, la historia de Ananías y Zafira, cuando ellos convinieron en mentir acerca del precio de una propiedad que vendieron. ¿Cómo supieron los discípulos, los apóstoles, que Ananías y Zafira habían mentido si nadie se los había dicho? Se los reveló el Espíritu Santo. Porque el Espíritu es la fuerza que capacita al creyente a comprender incluso cosas que no están declaradas a simple vista. En este caso fue entender que habían mentido. Sí, algunas veces podemos tener una percepción de que alguien nos está mintiendo en asuntos relacionados con el ministerio, con la obra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ayuda a comprender incluso cosas que no están declaradas a simple vista. El Espíritu Santo también es la fuerza de los débiles. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 10 dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿De dónde había obtenido esta fuerza el apóstol Pablo? El Espíritu de Dios le daba esta fuerza, porque el Espíritu Santo es la fuerza de los débiles. El Espíritu Santo también nos asocia y nos vincula con Jesús para que aprendamos a ser débiles con Él y así experimentar el poder de Dios, expulsando el fruto de la carne y dando lugar al fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Usted lo puede buscar en Gálatas capítulo 5, versos 19 al 23. El Espíritu nos da esa fuerza porque nuestra debilidad en la carne luego es fortalecida por una fortaleza espiritual, una fuerza espiritual. Y vamos entonces del fruto de la carne al fruto del Espíritu. Dejamos la carne y actuamos conforme al Espíritu. No que dejemos de pecar, porque lamentablemente esta es nuestra triste condición, pero el Espíritu Santo nos guía a ir creciendo en estos elementos del fruto del Espíritu y a ir dejando todo lo del fruto de la carne. También el Espíritu Santo es la manifestación de la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Juan 14, 17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿De qué venía hablando aquí el Señor? Está hablando de esa fuerza del Consolador que enviaría, el Espíritu de verdad. Porque el Espíritu es la manifestación de la verdadera libertad. ¿Recuerdan? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 2 Corintios 3:17. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad en el Señor. Entonces el Espíritu Santo es la manifestación de la verdadera libertad.
También, si usted lee en Gálatas capítulo 4, versos 6 y 7, el Espíritu también nos enseña a orar. Conforme vamos creciendo en nuestra vida cristiana, empezamos desde una etapa en donde no podíamos hablar con Dios, ya sea por vergüenza, porque no era nuestra costumbre, no tenemos las palabras adecuadas. Pero conforme nos vamos adentrando en la vida cristiana, el Espíritu nos va enseñando incluso a cómo debemos comunicarnos con nuestro Padre. El Espíritu Santo también nos hace sentir llamados, santificados y justificados. Este es un mismo y único regalo del Espíritu para todos los creyentes. 1 Corintios 6:11. 1 Corintios capítulo 6, verso 11 dice: y esto erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y Romanos 15:16 dice, Romanos 15:16, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu nos hace sentir llamados, santificados y justificados. También por el Espíritu hemos sido ensamblados en una comunidad. Somos parte de una comunidad de creyentes. El Espíritu no está en los creyentes, sino conduce a la comunidad y no construye la comunidad. Aquel que no puede vivir en comunidad, en comunión con sus hermanos, entonces ¿cómo va a tener el Espíritu de Dios? Si el Espíritu de Dios nos conduce también a esa necesidad, a sentir el amor por nuestros hermanos. El Espíritu es la vida de la comunidad. Esto implica que quien se aparta de la comunidad de creyentes, también se aparta del Espíritu. El Espíritu también unge de poder a los miembros de esa comunidad. Hay varios pasajes, Lucas 4:18, Hechos 10:38, 2 Corintios 1, versos 21 y 22. El Espíritu nos unge de poder a nosotros como miembros de esa comunidad de creyentes. Y conforme esa comunidad se manifiesta de acuerdo al fruto del Espíritu y en apego a los dones espirituales, entonces esto ayuda a que otros también deseen formar parte de esta comunidad de creyentes. El Espíritu también tiene relación con actos, ministerios y organizaciones exteriores. Por ejemplo, el bautismo, Hechos 2:38. Veamos qué dice ahí, Hechos 2:38. Hechos 2:38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, que la persona debe recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador con la plena convicción de que Él es su Salvador, creer en Él, arrepentirse de sus pecados y ser bautizado en el nombre de Jesús. Y entonces el Espíritu Santo, el don del Espíritu, llega a la vida de este creyente. El Espíritu también tiene que ver con la imposición de manos para nombrar al ministerio. Hechos 8:17 dice. Hechos 8:17 dice: entonces les imponían las manos y recibía el Espíritu Santo. Esto es que el bautismo, la imposición de manos, ya sea para los nuevos creyentes como también para el nombramiento de nuevos, el nombramiento al ministerio, esto también
hay una transmisión del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en la comunidad de creyentes. Y el liderazgo de creyentes, el liderazgo dentro de estos creyentes, al imponer manos, al bautizar, el Espíritu se transmite a los nuevos creyentes. También el Espíritu Santo tiene que ver con la Santa Comunión. 1 Corintios 12:13. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o gentiles, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces tiene que ver con esta comunión santa, con la comunidad de creyentes santificados. El Espíritu tiene que ver, porque el Espíritu lo recibimos como parte de nuestro credo y parte también de nuestra vida en comunidad de creyentes. El Espíritu Santo también tiene que ver con la proclamación del Evangelio. Usted puede leer Gálatas 3:5, Efesios 6:17, 2 Corintios 3:8. También el Espíritu tiene que ver con la autoridad y la disciplina de la iglesia. Juan 5. Juan capítulo 5, versos 22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. ¿Qué tiene que ver esto con el Espíritu Santo? Dios dio la autoridad al Hijo. El Padre dio la autoridad al Hijo. Y el Hijo, por su cuenta, también al dar el Espíritu Santo a su iglesia, entonces la autoridad y la disciplina también forma parte de la iglesia. El Hijo disciplina a su iglesia. ¿Cómo lo hace? A través del Espíritu Santo. El ministerio de los apóstoles también, el Espíritu Santo estuvo involucrado en todo el ministerio de ellos. Y el Espíritu Santo tiene que ver con el ministerio en general. Todos los actos del ministerio tienen que ver con el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo no puede obrar adecuadamente en el ministerio dentro del cuerpo de creyentes. El Espíritu Santo es vital para la vida de la iglesia. La iglesia no puede continuar adelante si no existe el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo también reparte dones espirituales, ciertas facultades que ayudan al creyente nuevo y al creyente que ya lleva más tiempo, le ayudan a desarrollar esa actividad dentro de la vida de la iglesia y dentro de la vida en cuanto a su andar en el mundo. El Espíritu Santo es importante. ¿Tiene usted el Espíritu Santo? ¿Es usted un creyente? ¿Ha sido usted bautizado? Y si tiene el Espíritu Santo, entonces usted debe tener dones espirituales. ¿Qué está haciendo con los dones del Espíritu? Si usted no está sirviendo en su comunidad de creyentes, entonces usted también está en riesgo, porque tiene facultades dadas por el Espíritu de Dios para que usted sirva a la edificación del cuerpo de Cristo, y si usted no lo está haciendo, usted está en riesgo. También, si usted tiene el Espíritu de Dios, pero actúa conforme a la carne, ¿tendrá realmente el Espíritu de Dios? Analícelo. ¿El Espíritu Santo es importante? Vivamos conforme al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una realidad. En la parte anterior de este estudio, en las otras secciones, estuvimos hablando que el Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios, la presencia de Dios en la iglesia y en la vida de cada creyente en particular, para darnos todas estas cosas maravillosas. Yo estoy enseñando la palabra en este momento y lo hago también en la congregación donde predico la palabra de Dios. Pero yo no siempre hice esto. Yo no siempre fui un creyente. El Espíritu de Dios es el que me ha enseñado, el que me ha guiado, el que continúa guiando mi vida. No soy perfecto. Necesito
seguir siendo guiado. Necesito ser pulido. Necesito ser llevado paso a paso por mi Señor. El Espíritu de Dios está en mí. El Espíritu de Dios me guía. Pero yo debo dar una manifestación del Espíritu también al mundo, mostrar que soy realmente un creyente y que no soy solamente alguien que dice creer. ¿Lo estoy haciendo a plenitud? Pienso que no. Yo creo que nadie lo logra hacer a plenitud, pero todos debemos poner nuestro esfuerzo y luchar por ser fieles representantes del reino de Dios en medio de este reino de tinieblas que hoy impera en el mundo. Soy Oscar Mata. Es un gusto estudiar con ustedes. Paz a cada uno de ustedes.